Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean todos ustedes una vez más muy bienvenidos a un tema que hemos preparado para ustedes con mucho cariño el día de hoy. Y como se habrán podido dar cuenta, el tema es educar con el ejemplo. Y para desarrollar este tema tenemos con nosotros nada más y nada menos que una gran amiga, Rosalba González. Rosalba, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Jordi, por esa bienvenida. Es un gusto personal el poder compartir estos temas con todos ustedes porque no solamente es la riqueza de uno, es la riqueza de todos, la que va formando en nosotros un buen comportamiento. Gracias, Jordi. Gracias, Rosalba. Rosalba, educar con el ejemplo es algo que de una u otra forma nos interpela a todos, ¿no? Porque hablar es fácil, ¿no? Actuar con coherencia ya es más difícil y diría yo, a veces se hace casi imposible. ¿Qué nos puedes decir? ¿A qué nos referimos con educar con el ejemplo? ¿Qué nos dices al respecto? Yo pienso que es un tema que realmente nos toca a todos y más cuando se abre un corazón de padres frente a los hijos. Y podemos empezar diciendo que educar es preparar para toda la vida. Y es una vida que ordinariamente no está exenta de dificultades porque, fijémonos, Jordi, todos los días estamos esforzándonos para alcanzar objetivos, ya sea a nivel profesional, personal o espiritual. Y antes de seguir adelante con nuestro tema, yo pienso que es oportuno establecer la diferencia entre enseñar y educar, porque son dos palabras que prácticamente las utilizamos como sinónimos, pero realmente tienen su diferencia. Podemos decir que enseñar se refiere a transmitir conocimiento, técnicas y rutinas de comportamiento, mientras que educar significa formar a la persona en principios, desarrollando su creatividad, la capacidad de asombro, la curiosidad y el pensamiento crítico. Es como formar en cada ser al cual tú le estás educando un criterio personal para que pueda responsabilizarse de sus propias actuaciones. Sí, así es, Rosalba. Y de suyo esto que acabas de decir me hace acordar a lo que alguna vez en su momento se lo escuché a un psiquiatra, Enrique Rojas, que decía que profesores hay muchos, maestros pocos y testigos todavía menos. Y él hacía la diferencia, ¿no? El profesor es el que quizás te puede enseñar que uno más uno es dos, que dos por dos son cuatro, ¿ok? Es decir, te transmite una información, ¿no? El maestro es el que te transmite principios, el que te dice cómo deberías llevar tu vida, ¿no? De acuerdo al bien objetivo. Pero el testigo es aquel que está dispuesto a dar la vida por aquello en lo que cree, por esos principios que enseña, por esas virtudes que defiende. Y de estos, pues, hay escasez quizás, ¿no? Entonces, fácil quizás sea enseñar, transmitir una información, ¿no? Pero ser maestro es complicado y ser testigo, que es, creo yo, a lo que todos estamos llamados de una u otra forma, pues es todavía más complicado. No sé qué piensas tú, Rosalba. Lo que tú estás diciendo, Jordi, me lleva a pensar que en todo aprendizaje, se ha de procurar encontrar el sentido de la educación, Así. que no es otro sino capacitarnos para amar, sea en Así. una línea o sea en otro. La educación nos capacita para amar, siendo solidarios y responsables con otros. Es que fíjate que la educación es una labor que Dios mismo ha delegado a los padres, no es un invento humano, es Dios quien ha delegado esa labor tan importante a los padres. Y en ese sentido, el Concilio Vaticano II ha sido muy enfático en enseñar que los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos. Los padres que educan con palabras, pero mucho más han de educar con su forma de ser y con su ejemplo. Esto lo encontramos en el Concilio Vaticano II en el decreto número 11. Es como la iglesia siempre
ha vivido la responsabilidad de también formar y educar a esos padres de familia que reciben a sus hijos y a su vez transmiten esa fe, porque en esto está implicado una fe, en esto está implicado un avance espiritual que cada uno de nosotros tenemos, y esa espiritualidad que tú vives es la que tú comunicas a tus hijos. Así es, Rosalba, y esto que acabas de decir me lleva a pensar a la relación que existe, una relación muy estrecha, incluso de palabras a nivel etimológico, entre educar y el hecho de ser autoridad, ¿no? Educar Ujú. etimológicamente es sacar del interior del otro, y autoridad se parece mucho, es tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque no todos tienen la capacidad de educar. Ojo, aunque sean personas buenas, ¿vale? Y es aquí donde viene, vamos a decir así, lo complicado de la educación. Lo complicado de la educación consiste en el hecho de ser una autoridad. ¿Qué significa ser autoridad? Significa ser coherente, porque los niños, los seres humanos, no solamente los niños, no el ser humano aprende más del ejemplo que de la palabra. ¿Ok? Entonces, ahí radica, vamos a decir así, la dificultad, incluso para los padres de familia, en el hecho de que es fácil hablar, pero es difícil tener una coherencia de vida con aquello que yo digo profesar, ¿vale? Entonces, yo aquí diría, Rosalba, que nos encontramos con un primer gran obstáculo, ¿no? A la hora de educar, que es el hecho de ser coherente, el hecho de que si es que realmente yo tengo la autoridad, para sacar lo mejor de mi hijo. No si tengo la capacidad de decirle a mi hijo lo que es lo mejor. No, que eso puede ser fácil. Me leo un par de libros y ya lo sé. No, sino si es que tengo yo la autoridad, la capacidad para conseguir lo mejor de mi hijo. No sé qué opinas tú, Rosano. Muy bien, Jordi, muy bien, porque de la coherencia, es decir, la coherencia exige un fundamento que hay en tu corazón y en tu mente sobre las verdades que van direccionando tu existencia, ¿verdad? Entonces, decimos que para educar a fondo a los hijos hay que tener en cuenta el fin, y este fin viene dado por la concepción que se tenga del hombre y de la vida. Así que, como dices tú, hay que tener autoridad, pero hay que programar con antelación una cierta manera, es decir, como un plan de formación para los hijos, y seguirlo con flexibilidad y constancia para transmitir principios auténticos de realización humana. La educación no es algo que se debe improvisar, no es algo que hoy digo una cosa y mañana digo otra. Justamente es lo que tú dices, hablar coherentemente exige de nosotros no solamente una inteligencia, sino una voluntad y un sentido de responsabilidad frente a nuestros hijos. Y decimos que no es una tarea fácil, porque de verdad que a veces pensamos que es que educar a mis hijos requiere mucho tiempo. No, eso es mentira. Requiere todo el tiempo. Esa es la verdad. Es una Toda la vida. constante toda la vida, todos los momentos. Es una constante del vivir. Estar educando de esa forma continua no es una forma angustiosa de vivir, tampoco se puede decir eso, sino por el contrario es un estímulo de superación constante de una voluntad que avanza con la esperanza de mejorar la calidad de vida personal y espiritual, con miras a enriquecer la vida de toda la familia. Fíjate cómo el fin nos lleva a un objetivo muy grande. No es solamente que tú seas, sino que tu familia a la cual tú pertenezcas también avance en ese crecimiento y logre tener una realización como familia humana. Rosalba, lo que acabas de decir me hace acordar una anécdota propia, algo que pasó en mi vida y que lo voy a contar porque creo que puede ayudar, ¿no? Tú acabas de Vale, decir que educar no es que toma mucho tiempo, sino es que toma toda la vida. Eh, y sí, y es así. Y esto no es una forma angustiosa de vivir, como muy bien lo has dicho, sino que es un estímulo a mejorar, a superarse a sí mismo. Y aquí viene lo que acabo de recordar, una anécdota personal. Yo recuerdo claramente, como si fuera ayer,
la primera vez que mi esposa salió embarazada y que los dos estábamos juntos ahí viendo el test de embarazo a ver si salía positivo o salía negativo, ¿no? Nosotros teníamos Sí. muchas ganas de que saliera positivo, habíamos hecho hasta una novena y salió positivo, salió positivo. En ese momento, lo primero que yo pensé no fue en la casa, no fue lo que le iba a dar, no, no, no. En ese momento, la primera idea que se me vino a la cabeza es, ya no puedo ser un tonto. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque ahora tengo a alguien que me va a mirar toda la vida. Ahora yo tengo que ser ejemplo para ese niño. Entonces, me he sentido muy identificado con lo que has dicho, ¿no? Que el hecho de educar es un estímulo a ser mejor, ¿no? Y también me parece muy importante porque me parece que puede servir de norma lo que dijiste cuando has hecho referencia al fin de la educación, ¿no? O sea, Ujú. educar es preparar al hombre para la vida, ¿no? Y lo mejor que el hombre, en cualquiera de la vocación a la que Dios le llame, lo mejor que va a poder hacer es amar, ¿no? Es preparar a ese hijo, preparar a esa personita para que mañana más tarde pueda amar. Entonces, todo lo que vaya a facilitar el que mi hijo, el que ese ser humano pequeño pueda realizar, vamos a decir así, la virtud de las virtudes, que es amar, entonces podríamos decir que está bien. Me parece que ahí tenemos un gran principio, una gran norma que puede ser de ayuda. Y todo lo que no nos sirva o todo lo que no le vaya a servir a esa personita para ejercer esa virtud tan sublime, entonces mejor no arriesgar, ¿no? Mejor no jugar, no poner las manos al fuego. Y es que, fíjate cómo en todo momento, querámoslo o no, estamos enseñando cosas muy importantes a nuestros hijos y las estamos enseñando con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, ante las cosas más pequeñas de la vida cotidiana. Tanto si los castigamos como si los consentimos o los mimamos o nos estamos divirtiendo con ellos, tanto si los miramos con amor o con indiferencia, estamos enseñando, estamos formando, pero ojo con esto, cuando nos olvidamos de los principios constitutivos del ser humano y la responsabilidad que fundamenta la acción de educar a nuestros hijos, no estamos formando, por el contrario, deformamos. Esto es bien importante porque en tu actuación como padre y en la educación de los padres, o se forma o se deforma. No hay término medio. O lo estás haciendo bien o hay errores en la forma como tú estás dirigiendo ese plan de educación, ese cronograma que tú vas diseñando para tus hijos en la medida en que ellos van creciendo y en la medida en que tus ojos van viendo que ya salieron de la cuna, que ya entraron a un colegio y que ya van siendo los hombres con los cuales tú puedes hablar, tener un diálogo mucho más maduro, gracias a la educación acertada que le has dado. Esto, Rosalba, que acabas de decir, me lleva a pensar el hecho de que eh, muchos padres de familia nos podemos equivocar y de suyo nos equivocamos, ¿bien? Porque hace parte del existir humano. Pero que este miedo a equivocarnos no nos lleve a dejar de lado la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos. Porque si nosotros no nos educamos, pues nadie lo va a hacer por nosotros, ¿vale? Y desde el momento en que nosotros, por temor a equivocarnos quizás, por no ser quizás duro, o porque mi hijo, por temor a que mi hijo me diga que ya no me quiere, porque quizás le voy a hacer una corrección, ¿no? Desde ese momento que yo me haga a un lado, estoy, vamos a decir así, poniendo las bases para que mi hijo se desgracie la vida posiblemente. ¿Ok? Ajá. Que soy yo, aunque mi hijo me clave un puñal después con sus palabras, soy yo el que tengo que decirle lo que es correcto para él. Quizás me equivoque, ¿sabes? Sí, tú y yo nos podemos equivocar, pero Correcto. si nosotros en ese momento consideramos que es lo mejor, tenemos que decírselo. Y
como decía un autor, decía, el hijo perdona que el papá se haya equivocado en la educación, pero lo que no perdona es que no lo haya educado. Lo que no perdona es un padre y una madre ausente. El niño después crece, el niño forja su propio criterio, quizás muy diferente al que tú intentaste enseñarle, ¿vale? Pero el niño dirá, mi papá, o como decimos aquí en Perú, mi viejito, con cariño decimos aquí en Perú, intentaba hacerlo mejor. Estaba equivocado, pero yo aprecio que haya intentado hacerlo mejor por mí. ¿No? Entonces, que ese temor no nos lleve a dejar de lado la responsabilidad primaria que tenemos, que es la de educar para la vida a nuestros hijos. Muy bien, Jordi, muy bien, porque eso toca puntos tan importantes para todo la familia, ¿no? A veces el padre o la madre siente que no puede corregir porque, ay Dios mío, ¿cómo hago? Esto estará bien, esto estará mal, pero es justamente porque en su mente no han definido una línea concreta a seguir. Entonces, es importante también que ante el temor de hacerlo mal, se cubra con una formación adecuada. Hoy en día hay muchos sitios donde se puede uno acercar, desde luego, conociendo bien el sitio. Hay muchas páginas de internet que nos pueden ayudar, desde luego, seleccionando las que sí nos ayudan, porque si no caemos en lo que estamos diciendo, por pretender formarnos, por pretender educarnos para formar a nuestros hijos, nos educamos mal y deformamos, o sea que agrandamos el problema. Llegado a este punto, podemos decir que hay una frase que a mí me llamó siempre la atención, es una frase de Albert Einstein, que dice que educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única. Los niños aprenden por imitación y los primeros a los que copian sus acciones y actitudes son los padres y los familiares que les rodean. No nos imaginamos como padres cuál fiel copia es el hijo frente a las palabras, a las actitudes, a todos los comportamientos que los padres tienen. Los padres son los que no se dan cuenta de esto, pero todos los días damos ejemplo a nuestros hijos con nuestro comportamiento. El ejemplo, justamente, es uno de los mejores instrumentos con que cuentan los padres para ejercer la tarea. Es muy fuerte esto que dice Albert Einstein, ¿no? Muy fuerte y muy exigente, ¿no? Que llega a decir la única forma de educar, ¿no? Uno podría decir, oye, ¿y qué pasó con los libros? Oye, ¿y qué pasó con los buenos consejos? ¿No? Y tiene su sentido porque dentro de la complejidad que el ser humano tiene, pesa más lo que vemos que lo que leemos, por decir de alguna forma, ¿no? Pesa más las acciones que vemos que las letras que leemos, ¿no? Y podríamos decir que las instrucciones que nuestros hijos van a seguir no están tanto en las palabras que puedan salir de mi boca, sino que las instrucciones que van a seguir son mi propia vida. ¿Sí? Un, qué sé yo, un padre de familia que se levanta tempranísimo, que sale a trabajar, que después regresa, le pregunta a la madre de familia cómo han estado los hijos, corrige ahí donde tenga que corregir, exige siempre respeto para la madre, exige siempre una colaboración por parte de los hijos en aquello que puedan hacer, recoger sus juguetes, tender su cama, ¿no? Y de paso también se les educa. Bien, ese padre de familia, eh, cuando le diga mañana más tarde a su hijo que se vaya a casar o a su hijo que vaya a salir de la casa, hijo, tienes que ser un hombre de bien. Si llegas a casarte, tienes que respetar a tu mujer, tienes que hacer que tus hijos la respeten y la amen. Las palabras de ese padre de familia van a ir acompañadas por el peso, ¿ok? De todo un ejemplo que quizás haya durado 20 años o 30 años, no lo sé, ¿no? Y son las instrucciones que el chico va a seguir. No se va a acordar quizás tanto de las palabras de su padre, se va a acordar quizás de las veces que se levantaba y decía, papá iba a trabajar, o de las veces que papá llegaba a la casa y quizás decía, uy, ahora me va a caer porque me he portado mal. ¿Ok? Decía, uy, aquí tengo que cambiar mi comportamiento, ¿no? Entonces,
Esas son las instrucciones que el niño va a seguir. La vida de los padres. Jordi, has dicho algo que me pone a pensar porque de pronto pareciera como que los libros no nos pueden ayudar, como que si vamos a cualquier institución, como que estamos perdiendo el tiempo. Y no, hay que relacionar la Así palabra es, con la acción, la así es. teoría con la práctica, la enseñanza verbal con el ejemplo, y esto como que conforma una manera convincente para educar correctamente. Así Es que lo que se estila en un determinado país, seguramente en el tuyo o en el mío no es lo más indicado. Entonces hay que tener ese criterio del que hablamos al comienzo del programa, es ese criterio que nos permite, con la ayuda de Dios, desde luego, encontrar la luz para educar correctamente. No es el abandono de los libros, pero no es tampoco la aplicación teórica, porque la teoría a la práctica hay un abismo y un abismo que se da en cada familia. Así tengamos nosotros los hijos de la misma edad, cada hijo vive una historia diferente. Entonces hay que saber relacionar la palabra con la acción y la teoría con la práctica. Sí, Rosalba, un punto muy importante, ¿no? Porque así como hay gente que devora libros, hay gente que Sí, a las justas se come una letra y ya no le fastidia, ¿sabes? Porque ya están indigestadas, sí, ¿no? Entonces, se me viene a la mente lo que dice un maestro de lectura oriental. Dice, quien lee un libro, mejor dicho, quien no lee, vive solamente su vida. En cambio, quien lee muchos libros, puede vivir de una u otra forma muchas vidas. No sé, cuando yo leo a Ratzinger, por el amor de Dios, yo nunca voy a ser Ratzinger, nunca voy a estar a nivel de Ratzinger, nunca voy a tener la visión quizás que tiene Ratzinger, pero en esa lectura estoy, vamos a decir así, estoy recibiendo algo de lo que él ha compartido. Y llegado el momento, si quiero, lo puedo aplicar, o sea, ya voy a tener más herramientas, más riquezas, ¿ok? Para afrontar un problema. Quizás desde el punto de vista Ratzinger, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, de qué sé yo, de los libros que se me haya ocurrido a mí leer, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿ok? No sigue necesariamente así, pero está condicionada por nuestra forma de pensar, ¿vale? Es decir, yo voy a reaccionar de una u otra manera ante un enojo con mi esposa, ante una rabieta de mi hijo, ante una intromisión de mi suegro, de mi suegra, qué sé yo, de sus tíos, de sus tías. Voy a reaccionar de una u otra forma eh, a partir de la riqueza que lleve adentro. Si estoy vacío por dentro, pues lo que van a salir son las pasiones, que pueden ser de un lado o de otro lado. Bien, pero si tengo una riqueza, un conocimiento que me sirva de guía, bueno, bendito sea Dios. Voy a tener, vamos a decir así, algo que ofrecer a mis hijos, a mi esposa. Quizás no sea lo mejor, repito, por el amor de Dios, porque somos seres humanos y a veces, aunque hayamos leído todos los documentos de la iglesia o la Sagrada Escritura, eh, pues en el momento, a veces la pasión te ofusca un poco, terminas diciendo una de la tontería, bueno, pero ya tienes algo de lo que tirar, ya no estás vacío. Así que sí, me parece muy interesante esta, vamos a decir, esta aclaración de no dejar, por el amor de Dios, la lectura o el estudio de lado. Bien, porque ahora incluso podríamos, gracias a Dios, a tanta información que hay, a tanta enseñanza de la iglesia, que ya no es una excusa. Sí se puede. Hay mucha información a la mano. Pero como muy bien decías tú, Rosalba, hay que asegurarnos de que sea buena información. Si no, más nos sí. vamos a deformar. Y es que, Jordi, de nada sirve decirle a nuestro hijo que debe ser sincero si nos ve mentir con frecuencia. De nada sirve decirle que debe ser activo y esforzarse por lograr los objetivos si él nos ve sentados en el sofá todo el día. De nada sirve decirle que debe pensar en los demás si jamás nos ve preocuparnos por el otro. De nada sirve decirle, sé optimista, hijo, si nos pasamos todo el día quejándonos de todo.
de nada sirve decirle que sea respetuoso con el medio ambiente si nosotros mismos no lo somos. Esto afirma lo que tú estabas diciendo. Si nosotros mismos no somos, ¿en dónde está la coherencia como padres para exigir algo, verdad, que nosotros mismos no estamos dando? Sí, así es, Rosalba, y volvemos, creo yo, a lo que queremos subrayar en este programa, ¿no? El ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, que es lo más difícil. Porque si yo le digo a mi hijo que, no, que sea honesto, cuando yo estoy diciéndole mentiras, qué sé yo, viene a cobrarme el pan a la puerta de la casa y le digo, dile que no está, y la típica, sale el hijo y dice mi papá que no está, dice mi papá que se está bañando, que no está, ¿no? Y te arruina todo el plan. Sí, Pues, vamos a decir así, lo que yo estoy forjando con el ejemplo, vamos a decir así, es el comportamiento de mi hijo, no solamente el intelecto, ¿vale? Porque con las palabras yo apunto al intelecto. Con mi ejemplo yo voy esculpiendo su comportamiento, su voluntad, poco a poco. Pero si yo le digo a mi hijo que sea honesto cuando yo soy mentiroso, pues el primero en tener un gran problema soy yo. Evidentemente, después mi hijo va a ser el responsable de su propia vida, él podrá rehacerse o no, pero aquí el primero en tener un problema soy yo. Y tengo que, vamos a decir así, tengo que trabajar en él. Primero, por mí. Y si no quiero hacerlo por mí, porque muchas veces uno, por uno mismo, la verdad es que no me vería ni una piedra a veces. Si por mí fuera, estaría tirado en la cama. O sea, a mí que no me moleste. Pero a veces el hijo sí te hace sacar lo mejor de ti, ¿no? No sé qué piensas tú, Rosalba. muy bien, muy bien. Estás dando testimonio de tu vida, me parece muy bien. Pero no hay que olvidar también, Jordi, que es toda la persona del padre la que educa a toda la persona del hijo. Todo, es toda la persona, es un todo el que educa a otro todo, ¿verdad? Y una de las ideas para dar ejemplo puede ser una, como generalmente se debe revisar cómo estamos llevando la tarea educativa, algo que nos puede ayudar es llevar una libreta y apuntar aquello que nosotros no queremos volver a realizar ante nuestros hijos. Entonces, el hecho de apuntarlo, Jordi, y de tenerlo en cuenta, hace que lo incorporemos en nuestra vida como una rutina, o sea, ya no es que tenemos que esforzarnos. Y en ese sentido me uno a lo que tú estabas diciendo. Los hijos contribuyen a sacar la mejor versión de los padres, porque en la labor educativa los padres tienden a crecer y ser mejores cada día para que ellos también lo sean. Entonces, fíjate que quizás no lo vean así, pero uno habla con matrimonios muy jóvenes y la excusa es que nadie nace aprendido. Yo no sabía realmente educar a mis hijos. Y a través de la educación de los hijos y del crecimiento de los hijos frente a los padres y con los padres, ¿verdad? Llevando una vida familiar plena, integral, con alegrías, con tristezas, con abundancia, con carencias, etcétera, etcétera. Pues todos como familia van desarrollando esa capacidad humana que se debe desarrollar. Es esa capacidad de relacionarse con el otro como padre, como hermano, como familia, como compañero, etcétera, etcétera. Así es, Rosalba. Me ha parecido muy práctico, muy gracioso e interesante el hecho de llevar una libretita, ¿no? Diría, bueno, existen los celulares, acá estás llevando una libreta. No, pero está bien llevar una libretita para incorporar, ¿no? Dar ejemplo en nuestra rutina diaria. Eso puede ser un último consejo, un último tip que me parece muy bueno. Y Rosalba, el tiempo se nos ha terminado. Así que te agradezco mucho, Rosalba, por haber estado aquí con nosotros, con este buen tema, educar con el ejemplo. Y también a ustedes, muy queridos amigos, muchas gracias por estar ahí. Y si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Rosalba, también. Gracias.